Queso Oaxaca. Es un queso fresco de pasta blanda y fundible. Su característica principal es la formación de filamentos que se deshilan o deshebran. Este queso se obtiene por la coagulación de la proteína de la leche, por acción de cultivos lácticos, cuajo y escurrimiento del suero. La cuajada obtenida es fundida con agua caliente para texturizar la proteína en forma de hilos o hebras, que se colocan en agua fría, se salan y se enredan en su forma final. El queso Oaxaca Santa Clara se elabora a través de un proceso artesanal con ingredientes de alta calidad. El proceso de elaboración de queso Oaxaca comienza cuando se solicitan los materiales para cumplir con el programa de producción emitido por el área de planeación. Al recibir los materiales, el ayudante general debe revisar la integridad de los empaques, que no exista contaminación cruzada generada por alérgenos o materia extraña, cantidades y fechas de caducidad de los materiales, que los cultivos lácticos estén dentro del rango de temperatura. Se realiza el lavado de tinas y accesorios al inicio y fin de cada producción, siguiendo el plan maestro de limpieza. Después de lavarlos, se analiza una muestra del agua de enjuague y muestras de las superficies de los equipos y accesorios para liberarlos por bioluminiscencia. La liberación consiste en verificar que se hayan limpiado correctamente y estén listos para usarlos en la producción. El operador debe portar el uniforme limpio y completo, usar cofia y cubrebocas cubriendo la nariz y boca, lavar y sanear sus manos y utilizar guantes en cada una de las intervenciones durante el proceso. Pase de leche. Se utiliza leche 100% de vaca que se somete a operaciones de clarificación y estandarización del contenido de grasa a un valor de 2.7 a 2.8%. Después pasa por un tratamiento térmico que garantiza la inocuidad. A través de la pasteurización, a una temperatura mayor o igual a 72 grados centígrados por 15 segundos, se inactivan los microorganismos presentes para que la leche sea segura y se evitan reacciones químicas o enzimáticas indeseadas que puedan afectar la calidad o el rendimiento del queso. Esta leche se transfiere a la tina quesera. Durante el llenado se enciende la bomba y se introduce vapor para incrementar la temperatura hasta los 32 grados centígrados. También se monitorea el volumen con la regla. Cada unidad equivale a 1000 litros en tina. Al finalizar el llenado, se toma una muestra de leche para verificar que tienen las características adecuadas para ser usada en el proceso. Se realizan los análisis correspondientes en el laboratorio y se determina si se cumple con los parámetros de calidad, que incluyen contenido de grasa y proteína, acidez, pH, crioscopía y fosfatasa. Si la leche cumple con todos los parámetros, se libera para ser usada en el proceso y los resultados se documentan en el registro de fabricación de queso Oaxaca. En la tina se agita lentamente la leche hasta eliminar la espuma que se haya formado durante el llenado. Se monitorea la temperatura. Al llegar a 32 grados centígrados, se apaga la bomba y se deja de suministrar vapor. Adición de ingredientes. Se adiciona un cultivo láctico. Se sanitizan los sobres antes de ser abiertos y se distribuye su contenido en la tina. Estas bacterias se añaden porque a partir de la lactosa de la leche producen ácido láctico, ocasionando que se acidifique la leche después de que se forma la cuajada para lograr que se funda y obtener la textura característica del queso Oaxaca. Después se agita por al menos 2 minutos entre cada ingrediente. A continuación, se agrega cloruro de calcio para mantener la capacidad de coagulación de la leche, que puede disminuir tras el proceso de pasteurización. Con la adición se reconstituye el calcio perdido. Se agita 2 minutos y se adiciona sorbato de potasio, diluido en agua, como un conservador, que no altera y protege el sabor, color, aroma y consistencia del queso. Se diluye el cuajo en agua. Este se adiciona con agitación constante. El cuajo hace una hidrólisis, es decir, que rompe la proteína caseína formando 2 secciones. Una de estas va a formar micelas que interaccionan y forman un coágulo o cuajada. En el registro de fabricación de queso Oaxaca se registran las cantidades y lotes de todos los ingredientes adicionados, así como el nombre y la hora de adición del cultivo
y la hora de adición del cuajo. Cuajar y cortar. Después de adicionar los ingredientes, se deja reposar de 30 a 40 minutos hasta que se forma la cuajada, que se logra por la precipitación y coagulación de las proteínas. En la cuajada se quedan atrapados glóbulos de grasa, bacterias, aguas y otros componentes que serán parte del aroma y sabor del queso. La consistencia de cuajada se determina con pruebas manuales, en las que no se debe adherir nada y debe abrirse por la mitad sin romperse. Una vez formada la cuajada, se divide en cubos con ayuda de liras de acero inoxidable, que son cuchillas de 1 centímetro de separación que van a hacer un corte en la cuajada, expulsando el suero. Este proceso se conoce como sinéresis. En el suero se va el agua, proteínas del suero, lactosa, sales minerales, nitrógeno y una parte de materia grasa. Se corta con la lira de hilos verticales de un lado y la de hilos horizontales del otro lado. El proceso debe hacerse lentamente para evitar una excesiva rotura o que se formen partículas muy pequeñas que puedan escapar con el suero. Después se invierten las liras y se corta de nuevo a lo largo de la tina. Finalmente, se corta a lo ancho de la tina con la lira de hilos verticales. Se registra el tiempo de reposo y la hora de corte en el registro de fabricación de queso Oaxaca. Cocción. Para favorecer la separación del suero, durante la cocción se eleva la temperatura hasta llegar a 42 grados centígrados, con agitación constante por 50 a 60 minutos. La agitación es suave al inicio, después moderada y al final de la cocción es más intensa, siempre de manera uniforme para evitar la aglomeración de grano y así extraer el agua contenida en él, dejando fragmentos uniformes, logrando la consistencia y el nivel de humedad deseados. Se deja de suministrar vapor y de agitar cuando se alcanzan los 42 grados centígrados. Ahora se deja reposar de 1 hora y media a 2 horas. Con la elevada temperatura, también se incrementa la actividad del cultivo láctico, que sigue acidificando, por lo que se monitorea la consistencia y la acidez. Se toman muestras del suero y de la cuajada, exprimiendo una porción para obtener el suero interior y se llevan al laboratorio para determinar acidez al menos 4 veces desde que se realiza el corte de cuajada hasta que se elimina el suero. El reposo termina cuando la acidez del suero se encuentra entre 14 y 17 grados Dornick. En el registro de fabricación de queso Oaxaca se registra la acidez del suero exterior e interior del pH, la humedad de la cuajada y el tiempo de cocción y reposo. Desuerado y fundido. Se coloca un filtro en la tina para drenar el suero y se conecta a la tubería, siempre siguiendo las buenas prácticas de manufactura e inocuidad. El grano se concentra en un extremo de la tina y se elimina el suero. Cuando ya no hay suero, se coloca la cuajada en cubetas que se trasladan a la mesa de trabajo, donde se dejan reposar 5 minutos y se realiza una prueba de fundido con agua caliente. Aquí se funde manualmente una porción de la cuajada para formar una pasta que debe estirarse sin romperse. Con esta prueba se verifica que la cuajada está lista para fundirse. Una vez que la prueba es exitosa, se vacían las cubetas a la malaxadora, donde se funde la pasta a través de un proceso denominado malaxado, en el que se pone en contacto con agua caliente de 75 a 80 grados centígrados en constante movimiento para cambiar la consistencia hasta formar una pasta. Durante el fundido, se corta la pasta con un cuchillo para que entre agua. Se monitorea la consistencia de manera manual hasta que la temperatura de la pasta llegue a un rango de 55 a 60 grados centígrados y la consistencia sea homogénea. Ya fundida se saca en cubetas. En caso de que la pasta tome una consistencia más dura, se agrega agua caliente y se traslada de una cubeta a otra para amasarla. Moldeado y salado. Previamente, la tina se enjuaga y se llena con agua fría pasteurizada de 4 a 9 grados centígrados. El moldeado es manual. Se estira la pasta sin romperla, formando tiras de 2 a 4 centímetros de ancho que se sumergen en agua fría para consolidar su forma. Después de formar las tiras, se sacan del agua y se trasladan a la mesa de trabajo, donde se esparce sal uniformemente sobre ellas.
El salado sirve para potenciar el sabor, ayuda a que se aceleren los cambios físico-químicos en el queso y favorece la extracción de agua de su interior. Esto mejora la textura, realza el sabor del queso y reduce la posibilidad de aparición de mohos y otros microorganismos no deseados. Las tiras se dejan reposar con sal de 10 a 15 minutos antes de pesar y cortar secciones de 530 a 540 gramos. Posteriormente, se tejen enrollándolas en forma de carrete de hilo o madeja. Finalmente se colocan las piezas de queso en tablas de nilamid. Oreado. Las piezas de queso se dejan orear por 24 horas en la cámara de maduración a una temperatura de 2 a 7 grados centígrados y una humedad relativa de 70 a 80%. Después del oreado, se sacan de la cámara y se coloca una etiqueta sobre el queso Oaxaca, que se introduce en una bolsa y se empaca al vacío a una presión de menos 0.8 bar. Se coloca en rejillas de plástico que se sumergen por 2 segundos en agua caliente de 85 a 93 grados centígrados en la tina de encogimiento. Una vez empacado el queso, se pesa pieza por pieza y se coloca una etiqueta, la cual contiene peso, fecha de caducidad que es 30 días después de la fecha de elaboración y lote. El lote indica el identificador de planta pachuca y la fecha de elaboración. Es muy importante llenar todos los parámetros de control del proceso en el registro de producción. Finalmente, se lleva una muestra de queso empacado al analista de aseguramiento de calidad para confirmar que el producto terminado, queso Oaxaca Santa Clara, tiene un contenido de proteínas mínimo del 21.5%, de grasa butírica mínimo 20% y un contenido de humedad menor a 51%. Conservando la calidad y sabor característicos de Jugos del Valle Santa Clara.